Y en la última sesión de la clase de hoy vamos a devolver el control hacia la presentación en PowerPoint. Ok. Entonces voy a duplicar la presentación y tenemos para el caso de la clase que revisar el cálculo de la inversa. Ok, entonces tenemos básicamente lo siguiente. El ejercicio ya fue revisado. Ok, y cálculo de inversa mediante el método LU. Ok, entonces lo que estamos ahora vamos a aplicar otra vez el método LU, pero vamos a ver que se puede calcular la inversa. Ok, entonces el problema es siempre el mismo, ¿no? Nosotros vamos a factorizar la matriz y vamos a ver cómo la factorización de la matriz nos puede ayudar para calcular la inversa. ¿Ok? El problema es calcular la inversa. Hasta aquí en la clase anterior, ¿no? De las reuniones, ¿no? De la mañana. Y, digamos, nosotros sabemos factorizar. En este momento, la eliminación gaussiana puede permitir la factorización de L y U en producto LU. ¿Okay? Tenemos esta condición ya conocida. Ahora veamos cómo se usa. Bueno, se usa de la siguiente forma. Nosotros sabemos resolver un problema del tipo, voy a anotarlo acá, del tipo AX igual a B. ¿Okay? Entonces, esto lo aprendimos con la clase, digamos, de la mañana. Y cada vez que tenemos un sistema de ecuación algebraico lineal AX igual a B, nosotros podemos factorizar A como LU y luego proceder con el cálculo, ¿no? Que hicimos utilizando la matriz L y con el cálculo que hicimos utilizando la matriz U. La matriz L permitió resolver un vector solución, digamos así, de intermedio, mientras que la matriz U permitió resolver un vector solución final X. ¿Okay? Entonces, digamos que esto es lo que sabemos. Sobre ese concepto se basa el cálculo de la inversa, exactamente ese mismo procedimiento. Solamente que ahora, cuando se calcula la inversa, entonces, ¿quién son los B? Porque para calcular la inversa no es necesario tener un B, porque la inversa se refiere a A. ¿Ok? De A nosotros queremos la inversa. ¿Ok? Entonces queremos la inversa. Entonces los B no existen, ¿eh? Porque no vamos a resolver un sistema. Sin embargo, se puede demostrar en álgebra lineal que el método LU, basándose en algunos vectores B seleccionados, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se selecciona, es muy eficiente. Digamos, ya sabemos que cuando vamos a evaluar muchos vectores, eso lo indicamos al inicio, ¿no? Cuando tenemos muchos vectores del lado derecho, el método LU es muy eficiente. Vamos a ver por qué. E inclusive, estos vectores del lado derecho B, que son lo que nosotros no tenemos cuando calculamos la inversa, los podemos crear de tal manera que permitan obtener las columnas de la inversa. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es lo que se indica acá. Voy a anotarlo. Se define un vector B como aquel vector que tiene módulo 1 y ustedes ven que en cada fila se colocan números ceros, ¿ok? Con excepción de una fila. ¿Ok? Para que haya módulo 1, una fila tiene que tener 1. Bueno, el computador esto lo crea fácil, ¿no? Puede crear un vector de ceros y luego sustituye en la fila correspondiente el valor 1. ¿Ok? Esta sustitución se hace de inmediato. Bueno, este vector se llama B super J. ¿Por qué super J? Porque en la fila J el computador asigna el valor 1. ¿Okay? Todo el resto es nulo. Bueno, este vector donde la fila J se tiene 1 se llama B super J. Bueno, ya tenemos el vector B. Ahora podemos proceder como siempre procedíamos, a calcular una solución intermedia, una solución final. Bueno, cuando usamos el vector B del lado derecho,
¿Ok? Ustedes ven, esto es el B super J. ¿Ok? Al lado derecho tiene un vector que tiene 1 en la fila J. Esta es la fila J. Se puede resolver un sistema de ecuaciones donde salga una solución intermedia. Ahora, nosotros diríamos, bueno, ¿y qué es esta solución intermedia? Porque no estamos resolviendo el problema. Bueno, esta solución intermedia se llama, primero démosle nombre y luego vamos a ver a qué sirve. Bueno, esta solución intermedia se llama D super J. ¿Ok? Tendrá un coeficiente en la fila 1, tendrá un coeficiente en la fila 2 y tendrá un coeficiente en la fila n. Todos se refieren a un índice J. ¿Por qué índice J? Porque fueron originados por un vector B super J. Entonces, un B super J origina una solución intermedia D super J. ¿Y ahora qué hacemos con D super J? Bueno, se demuestra, por eso no hicimos la demostración, pero vamos a comentar el procedimiento. Se demuestra que cuando en el lado derecho del problema que estoy anotando como última componente de esta transferencia, ¿no? De esta lámina, perdón, de esta transparencia, cuando al lado derecho de este problema nosotros colocamos, voy a colocarlo primero, el D super J, que resultó solución intermedia, obtenemos, no sabemos, una solución que la vamos a llamar X super J. ¿Ok? Entonces todo tiene un índice de referencia J. Esta solución se llama X super J. Y se obtiene con U. Mientras que la DJ se obtuvo con L. ¿Ok? Y LU son la factorización de A. ¿Ok? Tengamos claro que hemos factorizado A, que hemos resuelto un primer problema con L, introduciendo al lado derecho un vector B super J. Lo único que tiene es 1 en la fila J. Y hemos obtenido una solución que se llama D super J. Ahora lo vamos a ver con números. Esta solución D super J, de acuerdo al algoritmo de LU, se tiene que colocar al lado derecho del nuevo problema, ¿no? O del último problema, del problema final, Ux igual a D. Pero como todos se referencian por J, entonces la solución no es cualquiera, es la X super J. Bueno, ¿y qué es la X super J? La X super J es la columna J de la inversa. Entonces, si se demuestra, esto vale para todo J, ¿no? Todo, porque este es por inducción, ¿no? Se demuestra que luego vale para todas las columnas. Todos J. Ah, bien, entonces, si el procedimiento es cierto, este es un método para construir la inversa. El computador tendría un algoritmo que es el método LU, la factorización LU, por ejemplo MATLAB, con el software, MATLAB OTM, y podría calcular la inversa aplicando la factorización. De hecho, se hace así. La inversa no se calcula mediante los menores, ¿no? Como ustedes recuerdan, ¿no? Del sistema, digamos, con los determinantes y finalmente con el determinante de la matriz, que es digamos, la definición analítica de la inversa. La inversa se calcula con un procedimiento de cálculo que el computador aplica mediante el método LU, que es un procedimiento de cálculo muy eficiente del computador. Aplicaría pivoteo para evitar división por cero, como vimos anteriormente. Sin embargo, no usaría fórmulas analíticas, porque resolver un sistema de ecuaciones de gran tamaño con fórmula analítica se vuelve muy, digamos así, extenso, y se puede demostrar que más rápido, más eficiente la solución obtenida así. Bueno, entonces, si ya sabemos calcular la columna J, lo podemos hacer para todas las columnas. ¿Ok? Entonces, el algoritmo es universal, permite calcular las columnas una vez que uno tiene factorizada la matriz y resuelve el problema en dos etapas. La primera etapa calcula D super J y la última etapa calcula X super J. ¿Ok? Este procedimiento
está básicamente comentado acá, ¿no? Entonces, solamente lo vamos a leer, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo podemos aceptar. B super J es un vector del lado derecho con 1 en la fila J, ¿listo? Así es. A se factoriza. Entonces, primero hay que factorizar A. Si no se factoriza, no se puede aplicar este procedimiento. Por lo tanto, es importante que el computador, cuando factoriza una matriz, guarde en memoria LU, porque puede resolver sistemas, puede calcular la inversa, puede hacer una serie de cálculos intermedios, ¿no? O finales, solamente por haber factorizado A. ¿Okay? Entonces, es fundamental la factorización. Sin factorización no podemos proceder. Bueno, entonces, teniendo la factorización, trabajamos con un vector del lado derecho, ¿okay? Que es el B super J. Obtenemos el D super J. Y calculamos con el segundo problema, ¿no? Ustedes ven que la solución D super J se coloca acá, lado derecho, y se obtiene la solución final que hemos llamado X super J. Bueno, esta X super J correspondería a la columna J de A, de la inversa. El cálculo se repite para J1, J2, J3, todos los J. Por lo tanto, todas las columnas. Entonces, para la columna 1, para la columna 2, para la columna 3, ¿okay? Para la columna cualquiera, para la columna n-1 y finalmente para la última columna. Bueno, aquí está la matriz inversa. Esta es la matriz inversa, que sale con un cálculo que se dice columna por columna. Este método se reconoce en álgebra lineal numérica como método de construcción de la inversa por columnas. ¿Ok? Aquí estaría la inversa. Entonces, primero el computador estaría trazando y llenando la primera columna. Luego aplicaría el procedimiento de factorización, que ya tiene la factorización, pero nada más resuelve otra vez este problema y otra vez este problema para la columna 2 y para todas las columnas. ¿Okay? Eso es el procedimiento. Este es el algoritmo del cálculo de la inversa. Ustedes ven que se basa en lo que era la eliminación gaussiana. La idea principal era la idea de eliminación de Gauss para construir matrices triangulares superiores y finalmente se extendió a la factorización y otros algoritmos. Bueno, aquí viene un ejercicio. Yo pienso que podemos rápidamente comentarlo en el Paint. Okay. Vamos a... Siempre ustedes tienen el micrófono, pueden interrumpir y, perdone, tengo que ir al Paint. Pueden interrumpir y podemos, obviamente, revisar. Okay. Bueno, entonces vamos con este ejercicio. El ejercicio es el ejercicio 2, donde dice, lo vamos a hacer para un caso 2x2, y ustedes después se le va a indicar más adelante que trabajen un 3x3, es básicamente lo mismo, es un cálculo adicional. Entonces, para hacer la aplicación tenemos que resolver la matriz inversa del siguiente sistema. Ok, aquí está. Tenemos sistema de ecuaciones. Dice así, usando en los cálculos 4 dígitos decimales y redondeo, determine la matriz inversa de la matriz de los coeficientes usando el método LU. ¿Ok? Entonces vamos a usar el método LU. Luego dice, ¿cuántas cifras significativas se perderían en resolver numéricamente? Este concepto aún no lo podemos responder porque no tenemos materia para esto. Va a quedar pendiente para la próxima clase, que va a ser en la semana 10. Entonces, esto va a quedar pendiente, ¿no? Veamos el cálculo inverso. Bueno, pienso que si hemos memorizado el algoritmo, para una, bueno, aquí se indicó I, es lo mismo, ¿no? L D super I es igual a un B super I, o super J, o super K, o super Z, no importa. Se obtiene, ¿no? Usando un D super I, un X super I, o super J, super K, super Z. ¿Cuánto valen los B? Bueno, la fórmula dice que el B super I es el B que en la fila I tiene 1. Esto es el B. Entonces, la inversa se construye con un procedimiento que se llama
columna por columna, donde la columna I no es nada más que X super Y. ¿Okay? Este X super Y, acuérdense que sale de este problema. ¿Okay? Entonces, esto sería lo que deberíamos saber. Siempre se necesita la factorización. Sin factorización no podemos calcular. Bueno, entonces procedamos con la factorización. Ustedes ven que el primer cálculo es la factorización. En este caso es muy rápido. No vamos a aplicar pivoteo. Digamos, el ejercicio no lo pide. Dice nada más calcula la inversa, ¿okay? Del sistema. Por lo tanto, procedamos. Ahí tenemos L. Solo nos ocupamos L21. ¿Por qué? Porque el resto se conoce, ¿no? Para el caso de L, repasamos el método LU, lo que está arriba de la diagonal es conocido. Después ocupamos U. ¿Ok? Entonces, para el caso de U, nosotros solo ocupamos A22'. ¿Por qué? Porque la fila 1 es la misma y el 0 completa lo que faltaría. ¿Ok? Entonces, digamos que en negro hemos reportado lo que ya conocemos. Y respectivamente, en rojo para L y en morado para U, lo que falta calcular. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos ya el cálculo. Bueno, ahora procedemos como siempre. L21, ¿ok? Y ocupamos A22'. Vamos con L21, la fórmula, los coeficientes relativos que están ahí. ¿Cuánto vale A21? A21, 38. ¿Cuánto vale A11? 8. ¿Ok? Listo. Valor 4,7500 porque el ejercicio solicita 4 decimales y redondeo. Bien, 4 decimales y redondeo. ¿Ok? Vamos a buscarlo. Aquí está. Y ahora vamos con A22'. Bueno, el cálculo tenemos todos los elementos, como siempre. Esta eliminación gaussiana, repaso. Entonces, pivote fila 1, cabecera fila 2, A21. Elemento que se encuentra arriba en fila 1, columna 2. Restando todo a A22. Este número se llama A22'. En este caso, el A22' arroja 161,500. 5000. Hay cuatro dígitos decimales. Uno es el 5 y luego siguen 3 ceros. 161,5000. L21 resultó ser igual a 4,7500. ¿Ok? Listo. Y ahora podemos, ya tenemos la factorización. ¿Qué faltaría para una 3×3? Bueno, proceder como antes. Calcular el L32, calcular los correspondientes elementos de la matriz U. ¿Okay? Habría unos cálculos adicionales. ¿Cómo se calcula la primera columna? Primera columna se calcula resolviendo este problema primero y este otro problema en una etapa sucesiva. ¿Ok? El vector B se conoce. Para B super 1, el vector B es 1, 0, no hay más. Y vamos a la columna 2 para indicarlo. Para la columna 2, el vector B super 2 es 0, 1. ¿Ok? Entonces para la columna 2 y para respectivamente la columna 1. Pero procedamos primero con la columna 1. Hagamos el cálculo, completemos. Okay, vamos a marcarlo en negro. Ok, entonces el problema es L de super 1 igual a B1, a B super 1. L, ok, D super 1 es igual a B super 1. ¿Ok? Ese es el problema que estamos resolviendo. Bueno, vamos a fila 1. D super 1, 1 vale 1. Se sustituye a fila 2 y resulta que D super 2 vale menos 4,7500. Que revisen siempre los cálculos. Ahí estaría resuelta el primer sistema. Bueno, después se reporta el vector azul D al lado derecho del problema sucesivo.
Aquí estamos resolviendo el problema, como ustedes ven, ux igual a d. ¿Okay? Y la solución que sale de este sistema de ecuaciones es la x. ¿Okay? Aquí está. Se procede primero por fila 2, dimensión gaussiana. Resulta que x2 super 1 es negativo 0,0294. ¿Ok? ¿Cómo se calculó? Como siempre, ¿no? El elemento diagonal, el elemento del lado derecho, se divide, se hace el cociente, listo. Ahora, este dato se reporta arriba. ¿Okay? Se reporta arriba. Se resta al lado derecho, que es 1, el producto 38 por x2. ¿Está? Y se divide por 8. Resultado 0,2647. Y tenemos también el caso de x1 super 1. Entonces ya tenemos la primera columna. Esta es la primera columna de la inversa. Es la super 1, ¿no? Esta es la x super 1. ¿Ok? Bien, ahora se hace para la x super 2. Entonces se repite, se reporta L, se coloca la incógnita a la par de super 2 y se transcribe el vector B super 2 al lado derecho. Ok, B super 2 significa fila 2, tenemos 1. Ok, entonces ahora se calcula D super 2 y se calcula D super 1. Perdón, D super 1, 2 y disculpe, D1 super 2, super 2 y D2 super 2. Ok, el super es el índice de arriba. Ok, entonces, comenzando por arriba, el D1 super 2 es 0, que sería 1 por D1 super 2 igual a 0, 0. Y reportando 0 hacia abajo, el D2 super 2 resulta ser igual a 1, ¿ok? Porque este número no tiene peso, ya que se multiplica por 0. ¿Ok? Listo. Y ahora se calcula el vector x. Entonces, para este cálculo, lo que tenemos que hacer es reportar el D, ¿no? Al lado derecho. ¿Sí? Aquí está. Vamos a mover la barrita de zoom. ¿Sí? Hasta abajo. Y calcular el vector X. ¿Sí? Siempre procediendo primero por fila 2 y luego por fila 1. En fila 2, el recíproco de 161,500, que sería 1 que divide 161,5000, daría 0,0062. Mientras que en fila 1 obtendríamos, ¿no? Este número se reporta en la posición correcta. ¿Okay? Entonces, lo que tendríamos es 38 negativo, lado derecho, que multiplica la solución 0,062 y divide por el coeficiente de la diagonal, que es 8. Bueno, este número es 0,0295 negativo. ¿Okay? Entonces tenemos calculada la columna 1 de la inversa. Aquí está. Y la columna 2 de la inversa. ¿Ok? Aquí está. Si tuviéramos que calcular la columna 3, procederíamos, digamos, a calcular una matriz 3 por 3, etc. Normalmente, digamos, en cálculo de aplicación, resolvemos a lo sumo un 3 por 3. No vamos más a calcular cálculos más largos, más tediosos. Eso lo dejamos para que lo haga el computador. Importante que procedamos a entender el algoritmo. ¿Ok? Muy bien. Igual como siempre, tienen la posibilidad de interrumpir y vamos, antes de pasar a terminar la clase, nos falta poco,
10 minutos. Vamos a ver si hay alguna consulta. Si después hay alguna otra consulta adicional, ahí la revisamos. Pero vamos a ver si hasta ahora tenemos consultas, ¿no? Ok, parece que no. Entonces, dejamos de compartir esta componente de la clase y vamos a verificar con la clase que nos estaría faltando, ¿no? Entonces vamos a editar. Ok. Deberían estar viendo la construcción de la inversa mediante el método de construcción columnas por columnas. Aquí está el ejercicio que lo resolvimos. La matriz inversa es esta, ¿ok? Ahí está el cálculo, pero lo indicamos, ¿no? Cuáles eran los vectores, ¿no? Columna 1, columna 2. Aquí tenemos, obviamente, la columna 1. Y aquí tenemos la columna 2, ¿ok? Columna por columna. No hay más. Solo no vamos a ver, vamos a comentar solo, voy a dejar de lado para no, ya que esto lo podemos revisar después de la prueba. Ahí está la materia completa, vamos a retomarla después, entonces para no cansarlos, digamos, para que nos concentremos después a lo que hace falta por entregar a la prueba y vamos a ver si hay alguna consulta. Solamente dejamos de lado esta demostración teórica que se llama condición del sistema y luego el número de condiciones. Esos conceptos los vamos a ver en la próxima clase. Solamente me gustaría comentar esta lámina, que es la primera, ¿no?, de condición del sistema. Después del ejercicio viene esta lámina. Entonces aquí dice sí. Eso es importante para que entendamos que cuando hay operaciones, ¿no?, numéricas, si el sistema es mal condicionado, algo extraño ocurre. Bueno, primero, la observación es que la matriz inversa proporciona un método para determinar si los sistemas son mal condicionados. Cuando vamos a calcular el número de condición, nosotros vamos a tener a mano un procedimiento cuantitativo para determinar cuántas cifras se pierden en el cálculo. En este momento nosotros podemos hacer un análisis cualitativo. No tenemos claro si tenemos el determinante que nos dice, atención, porque cuando el determinante es menor a 1, se acerca a 0, puede haber errores, y lo vimos en el ejercicio. Pero hay otras situaciones que se van a dar. Por ejemplo, sucede lo siguiente, ¿no? El computador tiene a escala A, y por lo tanto, cuando escala A, el coeficiente máximo de cada fila es 1. Y luego invierte A escalada. Cuando invierte, digamos, A escalada, significa que está calculando la inversa de A escalada, ¿no? Ven aquí, ¿no? Si estos coeficientes eran 1 máximo, debería, si la matriz es bien condicionada, la inversa tener coeficientes 1 máximo. Pero si la inversa comienza a alejarse del coeficiente máximo 1, significa que el sistema es mal condicionado. Entonces, vean que aquí está, digamos, el primer método. Dice, escálense A de tal manera que el elemento máximo sea 1. Se invierte la matriz A escalada. Y si existen elementos de A1 escalada, esta es la inversa, ¿no? Obviamente escalada, que sean mayores a 1, entonces el problema significa que estaría considerando una matriz mal condicionada. Es decir, para que sea bien condicionada, la inversa debería tener coeficientes cercanos a 1. ¿Ok? Veamos el otro caso. El otro caso es el siguiente. Veámoslo acá. La inversa, entonces tenemos A y calculamos la inversa. ¿Ok? Luego invertimos o multiplicamos, con este caso, la inversa por A. Nosotros sabemos que cuando multiplicamos la inversa por la matriz, ¿no?, A por su inversa o su inversa por A, que es lo mismo, deberíamos obtener, ¿no?, una matriz identidad. Esto recita la definición analítica de inversa, ¿no? La inversa es aquella matriz que cuando se multiplica por la matriz original da la matriz identidad. Bueno, esto puede no suceder. Entonces es extraño.
¿Cómo no va a suceder si esto es el concepto analítico? Bueno, si el computador hace esta operación, ¿ok? Y luego multiplica, ¿no? La inversa por A, puede ser que no dé la identidad. ¿Por qué? Porque si la matriz es mal condicionado, no se da esta condición. Dice así, multiplicar la inversa por la matriz de coeficientes original y estimar si el resultado es lo suficientemente cercano a la matriz de identidad. Si no es así, esto indica que el sistema está muy mal condicionado. Entonces tenemos otra forma que el computador, disculpen, pudiera verificar si la matriz es mal condicionada. Entonces, escala A y calcula la inversa y se da cuenta, analiza los coeficientes si son diferentes a 1 es mal condicionada, en el caso 1, o en el caso 2, toma A, calcula la inversa y luego multiplica la inversa por A o A por la inversa, que es lo mismo. Si da la matriz identidad, entonces el sistema, ok, favorable, pero si se aleja, no, el sistema es mal condicionado. Y hay una tercera, por ejemplo, ustedes ven que hay muchos métodos, ¿no? Un tercer método sería, vamos a ver, veámoslo acá. Con A calculamos la inversa. Después hacemos la inversa de la inversa, deberíamos volver a A. ¿Ok? Entonces, A inversa, inversa de la inversa, deberíamos devolvernos a A. Pero esto no siempre sucede. Por ejemplo, la inversa de la inversa podría no ser igual a A, podría alejarse. Esta es la tercera condición que puede darse para un sistema mal condicionado. El computador invierte A, vuelve a invertir A porque tiene un procedimiento de cálculo, ¿no? Ingenieril, y luego resulta que no tiene A. Y eso es un error importante, grave, ¿no? Porque analíticamente tiene que darse, pero no se va a dar. Entonces, si no se va a dar, la culpa es que el sistema es mal condicionado. Entonces, el mal condicionamiento, ustedes ven, brinda y obliga a cuidar los cálculos porque podríamos tener, obviamente, situaciones complicadas. Esto no se ve cuando uno resuelve matrices pequeñas. Eso no nos preocupemos de esto. Esto lo podemos revisar, etcétera. Obviamente, los cálculos suceden. Esto se da cuando los cálculos son intensos, ¿no? Y muchos cálculos de ingeniería, especialmente en dimensionamiento de sistemas o análisis de sistemas o un sistema de control, etcétera, etcétera, involucran muchas ecuaciones de balance. Piensen ustedes en un circuito eléctrico que tiene muchos ramales o eventualmente una planta hidráulica que tiene igual muchos ramales, un sistema de logístico que tiene que sumar y restar cantidades que se mueven en el espacio para tener un dimensionamiento, etcétera, etcétera, podríamos tener errores importantes. Por lo tanto, en el álgebra lineal numérica se estudia el condicionamiento del sistema. ¿Ok? Esto era lo que teníamos porque el resto, repito, no lo vamos a ver hoy. Entonces, de la próxima clase vamos a retomar la condición del sistema, además porque tenemos que hacer una aplicación y luego procederemos con otros tópicos. Para no dejar despejado esto de la próxima clase, yo prefiero entonces quedarnos con los conceptos de esta lámina y mantener para la próxima lección lo que viene, ¿ok? Y lo que viene después lo vamos a ver con un ejercicio, ¿no? Aquí faltaría el ejercicio, la clase termina en concepto teórico, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, vamos a ver si hay alguna consulta por los compañeros que están acá, algunas inquietudes, tenemos un poquito de tiempo, en el caso hubiese alguna consulta. Siempre me pueden escribir por correo si hay alguna duda, etcétera, etcétera, durante la semana. Y entonces ahí podemos revisar. Con respecto a la prueba, la tenemos para el día martes, como se dijo, nos vamos a reunir, ahí se le va a dar el fin de semana, como siempre, el link para la reunión, vamos a trabajar durante la mañana para lo que es la prueba, ¿no? Que está para la semana 9, y después ustedes entregarían el resultado en las horas de clase para que esto no interseque actividades de otros cursos. Ok, entonces esto es lo que tenemos. Cualquier duda ahí me pueden contactar por correo y bueno, trataré de contestarles. Vamos a ver. Profe, Sí, adelante, José. por ahí usted, si mal no recuerdo, nos había explicado que el examen solo iba a evaluar ejercicios prácticos, nada en programación, ¿cierto? Sí, no vamos a ver Octave o MATLAB en la prueba porque lo vamos a dejar para las tareas. Nosotros tenemos que tener algunas herramientas de evaluación. Yo prefiero que MATLAB y Octave queden, digamos, para las tareas. Sí, claro.
Ok. Lo que vamos a concentrarnos es en los métodos, los cálculos y el análisis de resultados. ¿Y son individuales las pruebas o es en los mismos grupos? Eso tenemos que verlo, no lo sé. Dependerá del tipo de prueba. Ustedes tienen que estar preparados para hacer la prueba, digamos. Entonces, digamos que eso lo determinaré una vez que preparo la prueba, cómo la misma prueba, digamos, se puede desarrollar. Sin embargo, digamos, la prueba en primera instancia es individual. Luego veremos, digamos, eso ya sería una alternativa que se puede dar, pero yo no puedo obligar a nadie. Digamos, en algún momento en el pasado se ha hecho grupal, pero repito, la prueba no tiene que ser grupal, la prueba es individual. Si luego por alguna razón se determina que sea grupal, bueno, ahí es facultativo, yo no puedo obligar a nadie. Entonces, prefiero decirles que la prueba es individual y luego se determinará cómo proceder. Pero repito, cada uno tiene que estar listo para hacer la prueba. Obviamente sabemos que esta es una prueba remota, entonces tiene que, obviamente, responder, como habíamos dicho, con un documento que no puede ser un documento automático, tiene que ser un documento escrito a mano, eventualmente con un iPad, eventualmente con un digital, pero no puede ser hoja de Excel, no puede ser tablas, etcétera, etcétera, porque eso, digamos, no está permitido, ¿no? Pero eso se va a indicar. Entonces, repito, en resumen, ustedes estudien, eso es la prueba, obviamente es así, independientemente que estamos remoto o no. Luego, si será grupal, ahí se le indicará, digamos, se le indicará con la prueba. Depende de la prueba también. No sé si le contesté al compañero. Sí, profe, está bien, gracias. Ok. Profe, yo tengo una duda rápida, nada más. Sí. La prueba estaría entonces en la cantidad de ejercicios, si lo que tratan los ejercicios es para abarcar todo el tiempo de la clase o sería en teoría como para menos que eso, pero el tiempo de la clase es como por cuestiones de estar remoto y así. Sí, normalmente, como le indicaba, las pruebas presenciales demoraban 2 horas, siempre se dimensiona para 2 horas y se dejaba un tiempo, después se había un pequeño atraso y para que pudiera completar. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. Yo no voy a hacer una prueba que tiene que durar 4 horas porque después usted tiene que cargarla y vamos terminando a las 3 de la tarde. No, no va a ser así. Va a ser una prueba que está dimensionada para, digamos, si fuera presencial, para que la pudieran hacer en 2 horas. Y si es remoto, tenemos que dar un tiempo adicional para que la puedan cargar. Pero sí, la prueba es dimensionada para que dentro de un tiempo prudente ustedes se la puedan desarrollar y entregar. Y ese tiempo prudente significa que no nos podemos extender más del tiempo de la clase, digamos. Entonces, el tiempo de la clase significa alrededor de las 11. Ahí vamos a ver. Si después la prueba yo reviso, es un poquito más de trabajo, puede ser que lleguemos a 11:30, 11:20, ¿no? Pero digamos, normalmente si una prueba demora 2 horas con una hora adicional para cargarla, etcétera, yo pienso que deberíamos terminar. Okay. Profe, Profe, y una gracias. pregunta, ¿sería desde las 7:30 o desde las 8? No, siempre de las 8, siempre de las 8. Ok, gracias. Ok. No sé si hay otra consulta. Aquí termina la clase, pero si alguien lo consulta, me manda un correo y yo le doy la consulta. Eso no significa que hemos terminado. Entonces, ahí también consulta el jueves, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me avisa. Por mientras, les saludo y cualquier cosa me comenta. Saludos a todos. Gracias, profe. Bueno, saludos. Gracias, profe. Hasta luego. Saludos. Saludos. Igual me pueden escribir si ocupan algo.